Estoy por sacarme la foto Pulse el documento. botón del método de pago que desea utilizar. Por suerte está en español la máquina. Puede elegir entre una variedad de fondos que se ajusten a la imagen. Por favor, ingrese el dinero. 3, 2, 1. Por favor, asegúrese de no olvidar nada. Gracias por usar la cabina de fotos. El otro día fui a comprarme este polvito a Innisfree y me dieron muchas muestras como estas y esta que es de PDRN también. Es un nuevo ingrediente que se está usando en todos los cosméticos y tratamientos. Bueno, esto también tosido, que es de un derivado del salmón. Me da un poco de intriga, pero a la vez me da un poco de impresión. Sé que hay gente que les da como reacción alérgica, pero últimamente está en todos lados. Hace mucho que no compro en una tienda de Innisfree. Me había olvidado que me daban esos productos. Estoy preparándome, tengo 20 minutos para terminar y desayunar. Finalmente voy a ir a hacerme este documento. No sé muy bien por qué, pero me dijeron que también me van a sacar una foto ahí. Así que por las dudas yo voy a intentar ir un poco presentable. Una vez me pasó que fui a renovar mi documento en Argentina. No me acuerdo por qué lo fui a renovar. No sé si era porque había perdido el mío o qué. La cuestión es que voy muy arreglada ese día. Como, bueno, ¿qué? Vamos a salir bien en esta foto que va a durar muchos años. Por algún motivo no lo puedo hacer ese día y me dan turno para otro día, que digamos que era un sábado. La noche anterior yo había salido y se notaba en mi cara que yo estaba muy resacosa y no alcanzaba solo con estar resacosa. Tampoco me avisaron que había salido con los ojos cerrados, o sea, cerrándolos ni siquiera del todo así. O sea que salí como... Porque vieron que te puede tocar gente buena que te dice, ¿te gusta esta foto? ¿Saliste así? ¿O querés sacarte otra? Bueno, a mí no me tocó una persona así, me tocó una persona que dijo, tenés los ojos abiertos o cerrados, igual flaca, no estás para sacarte una foto. Y me dejó así. Así que estuve por muchos años con una foto muy... una foto que daba vergüenza. A un día tal vez se las mostré. Estoy haciendo tiempo en este supermercado que quiero venir hace un montón porque vende todas cosas extranjeras. Es muy caro, pero no tan caro como me decían y me imaginé. Y me quiero llevar todo. Desafortunadamente he salido con flequillo de bebé en la foto que me sacaron. En fin, es una zona muy lujosa esta. Como que me siento desubicada por estar tan informal. Estoy muy oversize y está todo el mundo vestido muy corporativamente. Hay muchas embajadas y muchos colegios internacionales, así que me encanta porque está todo muy extranjerizado. No sé si me entienden. Encima toda la gente tiene tremendos autazos. Pero miren, 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 miren. No, ese no, ese. No, igual creo que está muy tranqui porque mañana es feriado y se ve que la gente se tomó el finde. Ahora me voy a ir a tomar un cafecito por algún lado de la zona y después ya me tengo que ir a trabajar. Pero bueno, fue una mañana positiva. Ya me desperté un poco.
presento a Fideo. En realidad no se llama Fideo, pero lo apodé así por motivos obvios. Es el perro de mis suegros en realidad. Y llegó creo que hace 2 semanas. Y esas 2 semanas yo no lo dejé en paz. Ahora le estoy llevando a un parque de Yokohama que tengo anotado hace mucho tiempo. Estoy completamente llena de pelos. No quería usar negro porque sabía que me iba a dejar todo lleno de sus pelitos blancos. Pero bueno, literalmente lo primero que me probé fue lo que me terminé poniendo. Tenemos esto acá para que los pelos no se peguen mucho, pero es imposible, la verdad. Se mueve y deja todo de pelos. Quiero que vean cómo me lo entregan a Fideo. El agüita, el juguetito que ni bola le da, su comidita, toallitas húmedas, bolsas, más bolsas y más bolsas. Tranqui, es la mochilita del jardín. Ya estoy en casa bañada y con el pijama puesto como debe ser. Y acá atrás está el sushi que me compré para ahora. Cuando estaba pagando me di cuenta de que me olvidé de fijarme si tenía wasabi. Me acuerdo que una vez me compré uno en el súper también. Cuando lo empecé a comer me di cuenta que tenía wasabi. Y no pude comerlo, claramente. Así que si en algún momento van a un supermercado y ven que está ahí el sushi, tengan en cuenta que si no les gusta el wasabi, puede tener wasabi. Fíjense en los ingredientes. O fíjense si tienen como una bandejita con todas las bolsitas de wasabi. Anyway, me voy a preparar todo para comer. Estoy entre 2 opciones de cerveza. Otro día, otro paseo. Estoy por irme a un museo en Tokio con una amiga que me la voy a encontrar ahí. Y después hay 2 librerías que tengo ganas de ir. Una que fui hace un montón, que vende libros usados en inglés. Hay otra que vende, no me acuerdo ahora, pero creo que eran como libros en italiano y en español, también usados. Pero estamos en un fin de semana de feriados y tengo miedo que esté cerrado. La verdad, en Google no dice. En Google solo dice que puede afectar el horario. Esperemos qué onda el día de hoy. Ayer fui a un festival en la playa, o sea, con entrada. No es que podía ir cualquiera. Supuestamente íbamos a ver una película que empezaba a las 7. Caímos un poco antes. Ok, pero esto voy a contarles. La cuestión es que íbamos a ir a ver una película que empezaba a las 7, ahí en la playa, muy lindo todo. Cuando finalmente empezaba la película, empezaba a haber un viento y toda la arena se me venía en los ojos. Pero apenas nos sentamos nos dimos cuenta que la gente se empezó a ir. Era una película que estaba en francés y subtítulos en japonés. Y no era una película normal, una que, no sé, te pones a mirar en Netflix o en la tele ni siquiera. Era una película muy rara. Queríamos ir en realidad el día anterior, que iban a pasar una película que sí conocíamos y que a mí me re gusta, que creo que se llama Perdida en Tokio, la traducción. Pero igual estuvo bueno, estuvo lindo. Nunca fui a ningún festival o algo así que sea en la playa, porque no me entero, o sea, no sé dónde fijarme esas cosas. Pero fue muy gracioso que fuimos por la película sin saber qué era y fue un completo fail. Pero la pasamos súper bien, que es lo importante.
tensión que sentís esos 20 segundos. Igual me vas a devolver el celular. La banderita ahí. El baño que decía todos los géneros. ¿Qué más? Compost. Los cuadros. El cuadro Shading Blue Bottle. Estuvo riquísimo. Recomendamos. Hace días que estoy antojada de tomar algo así. Esta tiene gelatina. Yo sé que parece raro tomar gelatina con algo, pero si me compro un agua no la termino. Necesito algo con sabor y con textura. Lamentablemente los lugares que queríamos ir, las librerías estaban cerradas, así que nos volvimos después de eso. También me traje este señalador que estaba ahí con todos los folletos. Estoy guardando todas mis entradas acá hace años para ponerlo en este álbum de fotos con, obviamente, fotos y las entradas de a dónde voy. Pero estoy colgando demasiado. Imprimí las fotos, estoy guardando las entradas. Me tengo que sentar a hacerlo, básicamente. Es la segunda vez que pruebo esto y realmente no entiendo cómo es el nivel más alto. Si ya con el nivel 300 siento que me están clavando agujas. Este es el producto original y estos son los que me compré yo en esta cajita. Supuestamente lo que hace es que lo que te pongas después se absorba mejor y como que haga mejor efecto. Yo lo usé una vez sola hasta ahora, esta es mi segunda vez, pero la primera vez al otro día me levanté muy colorada, como que fue muy fuerte para mí, me parece. Pero bueno, quiero usarlos todos, quiero que mi piel se acostumbre a usar esto. Estos son todos como los... Me sale decir premios, tiene todas estas como estampitas por eso. Y voy a terminar con esta cremita que me compré hace poco, la compré así en un kit que salía lo mismo que una sola y supuestamente también es para lo colorado, o sea, para calmar la piel sensible.